Yo soy el furgón. Deja de usarme para todo. La forma correcta es destinarme exclusivamente al transporte de alimentos. Yo soy la estiba. Deja de poner los alimentos en el piso. La forma correcta es transportarlos sobre estivas limpias y en buen estado. Yo soy el camión. Deja de transportar alimentos sin lavarme. La forma correcta es limpiarme y desinfectarme antes de cada carga. En nuestro módulo número 6 vamos a hablar del transporte y las buenas prácticas de manipulación en los alimentos. Para mí es muy importante este tema también del transporte, porque yo he visto unos casos, y yo sé que ustedes también, en donde están llevando un pollo, una carne en una moto, a veces hasta en bicicletas, y ese producto es desaguándose, se le cae el agua, sangre por ese moto, por ese carro, por esa bicicleta. Es más, ¿cuántas personas que están viendo este video no hemos pedido domicilio, y me incluyo porque me ha pasado, en donde llega el domicilio y llega el alimento en mal estado, llega el recipiente un poco golpeado? Hasta una vez, les voy a contar aquí como chisme, un amigo y yo pedimos pollo y nos llegó el pollo sin una presa y otro pedacito de otra presa roto. Entonces como que la persona del domicilio nos robó una presa y cogió otra presita, y por ahí en redes ha estado circulando un chico que quitó un pedazo de una pizza y volvió a rearmar la pizza. Entonces este tema del transporte de alimentos es complejo porque el fabricante hizo las cosas bien, el manipulador directo hizo las cosas bien, pero entonces llega el manipulador indirecto, que es el del transporte, no tiene buenas prácticas, y al momento uno de recibir su producto final para consumirlo, está el envase en mal estado o el propio alimento en mal estado o hasta incompleto. Entonces, este módulo de transporte en alimentos quiero que te haga generar conciencia de que los alimentos no se transportan en cualquier vehículo, y menos cuando son alimentos a gran escala, y menos cuando son alimentos de delivery o de repartir alimentos. Por eso es importante que si tú tienes una tienda o tienes algún establecimiento de alimentos, te des cuenta cómo te están trayendo tu alimento, porque esto también garantiza que las condiciones de conservación, de vida útil, de empaque y demás de tu producto son las adecuadas. Entonces, ¿qué tienen en común las empresas que tienen un adecuado sistema de transporte? Ustedes se han fijado que los transportes que son exclusivos para los alimentos tienen una nota que dice transporte de alimentos. Esos transportes por lo general son blancos o tienen la tipografía de la empresa, pero son exclusivamente para transportar alimentos. No que de día transporto alimentos y en la tarde hago un trasteo. No. Y esos carros deben estar acondicionados para el transporte de alimentos. ¿Cómo deben estar acondicionados estos carros o estos vehículos? Primero, deben tener por dentro estivas. No podemos dejar un alimento directamente en el piso del carro o en el piso de un establecimiento. Los alimentos no se dejan en el piso, siempre se dejan en estivas, en canastas, en recipientes, en cajones, en una gángola, en una estantería, pero nunca en el piso. Estos transportes también, ¿qué más tienen en común? Por ejemplo, si el carro está transportando alimentos que requieren una cadena de frío, es decir, que se elaboraron en frío, se deben transportar en frío y se deben almacenar para el consumo del consumidor final, valga la redundancia, deben conservarse en ciertas temperaturas. Entonces ese transporte también debe conservar la cadena de frío de ese producto. Entonces por eso ustedes han visto a veces carros que tienen thermokings en donde se manejan temperaturas por lo general de refrigeración hasta que llegue ese alimento a su disposición final y se disponga o en refrigeración o en congelación. Pero lo importante es que se mantiene una cadena de frío. Esos carros también deben tener un control de temperatura, controles de temperatura entre los 2 y los 4 grados. Y las personas que transportan esos alimentos también deben estar con su curso de manejo higiénico de los alimentos, y más que con su curso, con esa conciencia de que debo llevar el alimento en buen estado, así como a mí me gustaría recibir mis alimentos en buen estado. Entonces el transporte es exclusivo para el transporte de alimentos. Como te decía, no es que en el día hizo una función, en la noche hizo otra función, no. Entonces
Estos vehículos también deben evitar la contaminación cruzada dentro del vehículo, porque por ejemplo, si es que es un transporte de alimentos, pero en el mismo vehículo llevo una carne cruda, un queso crudo, llevo unas frutas, unos vegetales, todo dentro del mismo ambiente del vehículo. Esto genera contaminación cruzada en el vehículo, en el ambiente, por ende, en los alimentos. Entonces es importante que los vehículos estén destinados a transportar los lotes de alimentos que sean de la misma naturaleza o de la misma índole, para que así evitemos la contaminación cruzada o tengamos separados dentro del transporte espacios o bloques exclusivos para el transporte de cárnicos, transporte de frutas o transporte de verduras. Eso es súper claro, súper atentos para cuando ustedes trabajan en el área de transporte lo tengan pendiente. Y asimismo, las personas que reciben los alimentos se den cuenta de que si ese carro cumple o no las condiciones ideales de transporte de alimentos. El personal, aquí ya vamos a hablar un poco de las buenas prácticas de manejo higiénico de los alimentos, en donde es importante que el personal que transporta, que manipula alimentos directamente o indirectamente, tenga un buen estado de salud. Imagínate tú manipulando alimentos con gripa, tosiendo todo el tiempo, estornudando todo el tiempo, sonándote todo el tiempo, con diarrea, entonces yendo al baño con mucha frecuencia. Esto expone los alimentos a carga microbiana, a virus, a parásitos. Entonces, si estás muy enfermo, evita trabajar directamente con alimentos porque esto se considera un riesgo potencial para la contaminación del alimento. Entonces, el estado de tu salud intacto y evita siempre tener cortaduras y en caso tal de que requieras una escuda médica, ve a tu médico. Por otra parte, necesitamos que aparte del curso de manejo higiénico de los alimentos, tú también debes tener un reconocimiento médico en donde te hagan un frotis de uñas, que yo sé que por aquí ya muchos de los han hecho, frotis de uñas, frotis de garganta o de bocas para evitar que tengan de pronto alguna bacteria que contamine los alimentos, un croprológico y un estado general de salud. Entonces se certifica que la persona efectivamente se encuentra en aptas condiciones para manipular los alimentos, porque el uso de guantes, en este caso, si tienes algo en las manos, esto también expone con la contaminación en los alimentos. El que la persona tenga todos los días un guante o que tenga la conciencia de cambiarse el guante repetitivamente es complicado. Entonces, la mejor práctica es tener tus manos en óptimas condiciones y lavarte muy repetitivamente por cada cambio de alimento, por ir al baño, por cambiar de espacio. Bueno, el lavado de manos debe ser repetitivo y muy consciente de, así como te lo expliqué en el módulo 2. Entonces, recuerda que te voy a hablar aquí de unas prácticas higiénicas del personal. Esto ya también te lo había hablado en las prácticas higiénicas del personal en el módulo 2, pero aquí vuelvo y enfatizo para que lo tengas súper claro. No puedes consumir alimentos dentro de la zona de producción, súper prohibido consumir alimentos. Ay, es que elaboro panes y voy a probarme este pancito a ver cómo me quedó. No, no podemos consumir alimentos. No podemos tener las uñas largas con esmalte, prohibido. Si a ti te encantan las uñas, el maquillaje, oler rico, la vanidad, ese trabajo de la industria de alimentos no es para ti si trabajas directamente en la zona de producción. Y más a nosotros como niños nos cuesta mucho. Debes tener tu uniforme al día, ¿cierto? De colores claros, blanco preferiblemente. Y este debe ser dado pues por la empresa que te contrata. Debes tener un calzado cerrado que te evite alguna lesión, si en algún momento algún objeto se te cae en los pies. No puedes tener joyas, relojes o accesorios de uso personal. ¿Listo? Evitar el uso de guantes o tener una práctica de cambiarte los guantes repetitivamente. Pero como te decía anteriormente, para mí la mejor práctica es que te laves las manos seguidamente. Entonces estas son como las prácticas básicas. Recuerda que esto hace parte de la educación y la capacitación que tú tienes que tener obligatoriamente. Esto está dado en la resolución 2674, en donde te debes capacitar mínimo 10 horas al año, para así pues evitar una contaminación cruzada en tu puesto de trabajo y procurar que el producto tenga inocuidad.
Entonces, espero que este módulo haya sido muy claro para ti en temas de transporte y en temas de prácticas higiénicas, para que al momento en el que estés manipulando un alimento, recuerdes que la vida y la salud del consumidor depende de ti.